¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por estar escuchando Radio Bilingüe, radiobilingüe.org. También por ahí estamos conectados en otras plataformas, en Facebook Live. Necesitamos que participen en este programa. Es una charla que va a estar muy interesante, además una charla de cultura. Soy Delia Saldívar y voy a estar conduciendo Comunidad Alerta, este programa de asuntos públicos que produce Radio Bilingüe, la red nacional de emisoras latinas en los Estados Unidos, cubriendo los principales valles agrícolas de California, también llegando a otros estados, áreas rurales de Texas, Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y Oregón. Así es que vamos a tener esta plática sobre literatura y la edición de hoy se produce con el apoyo de The James Irvine Foundation. Hoy tenemos como invitado al doctor Juan Casillas Núñez. Él es doctor en literatura hispánica por la Universidad de California, Santa Bárbara, y quien es actualmente director del Departamento de Lenguas en Santa Bárbara City College. El doctor Casillas nos viene a presentar su más reciente libro, Santo Toribio, Confesiones. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Delia. No sé si hay tiempito para hacer dos cosas, agradecimientos y dedicatoria. Bueno, primero, antes de todo, agradecerle a Dios Todopoderoso por estar aquí. Sin Él, pues no hacemos nada. A mis padres, que se llama, mi padre se llama José, mi madre se llama Consuelo, yo le digo Miche y Michelo. A mi hermano Sergio, que está aquí presente, Hola, es una Sergio. bendición que vino a acompañarme. Obviamente a Radio Bilingüe, darle las gracias en particular a María de Jesús, que está en Fresno, que le dicen de cariño y de aprecio a Chuya, a Mike Nelson, que está ahorita también, ahorita en los controles, a Jesús Ramírez, a Chuy, que también está en los controles, y por supuesto a ti, Delia, a Delia Saldívar, conductora y anfitriona de Comunidad Alerta. Muchas gracias, pero también que no se me pase a todo tu público. A todo el público de este programa, de la programación de Radio Bilingüe Network. Y también la oportunidad de dedicarle estos poemas, este programa a mi abuelita. Mi abuelita tiene Francisca Valero de Núñez. De cariño le digo mi Pachis, tiene 99 años, está un poquito enfermita, pero le está echando muchas ganas, ojalá que esté escuchando. Y también quiero dedicarle esta presentación y estos poemas a todos los inmigrantes, en particular a los que están sufriendo por las medidas represivas, injustas de esta presidencia en manos de ICE. Así que me pongo a tus órdenes. Y precisamente por eso le extendimos esta invitación, doctor Casillas, porque Radio Bilingüe está teniendo una campaña que se llama Staying Together, Estamos Unidos, precisamente sobre el acoso que están sufriendo que estamos sufriendo los inmigrantes en este país. Y cuando usted se acercó a Chuya, que es la que se encarga de buscar los invitados para los programas nacionales de línea abierta, me dijo, Delia, yo pienso que esta plática va mejor contigo. Tú que tienes este programa de asuntos públicos, lo contactamos, me envió el libro, lo leí y pues es un regalo para los ojos, pero también es como una luz de esperanza, que es lo que estamos buscando en estos momentos. Y fíjese, doctor, voy a comenzar la plática con un segmento del prefacio que escribió Sara Pot Herrera de UC Santa Bárbara, que me dio un retrato del libro que vamos a presentar el día de hoy. Y dice así, este libro es una visión desde dentro, presentada desde una situación migrante que necesita asirse a un santo, yo diría agarrarse a un santo, a una esperanza, a una ilusión, y la encuentro en el imaginario colectivo que rodea y al mismo tiempo mantiene vivo al llamado santo de los indocumentados, a las familias migrantes que en el desierto se rompen, desaparecen, muchas veces sin señas ni marcas de identificación, pero la esperanza está siempre puesta en la figura de Santo Toribio. Pues muchas gracias. Sí, esas son las palabras de Sara Pot Herrera, una de mis mentoras, una de las máximas críticas literarias de nuestra literatura mexicana. Y bueno, me hizo el gran favor de escribirme el prólogo para este libro.
Sí, yo muy encantado, exactamente, es exactamente lo que dice Sara. No sé si procedemos desde el principio con la portada o como tú Yo, me indiques. yo voy con la portada, pero antes de eso quiero saber de usted. O sea, quiero conocer al Juan Casillas Núñez. ¿Cómo surge su interés por la docencia, viviendo en el Valle de Fresno, en una área agrícola? Y el amor por la literatura, uno diría que es de los intelectuales, de gente que vive de ciudad, pero usted ha perseguido esta carrera. ¿Quién es Juan Casillas Núñez y cómo llega a tener este doctorado en literaturas y lenguas, doctor? Eh, Hijo mayor de José y Consuelo Casillas, um, en el cual vivimos en muchos de los pueblitos del Valle de San Joaquín, o a lo mejor aquí en Salinas, alrededor de Salinas, pueblos pequeños, agrícolas, donde en aquel tiempo uno estaba obligado a trabajar al lado con sus padres. Entonces, trabajando con ellos, pero viviendo en pueblos pequeños, ranchitos pequeños, pero con problemas grandes, como de ciudad, de violencia, de drogadicción, y con una madre visionaria, que ella no quería lo mismo para sus hijos, ella quería que sus hijos fueran a la universidad. Y se le hizo realidad. De los 6 que tiene, somos 4 mujeres y 4 hombres, los 6 universitarios. Pero cuando yo me portaba mal, entonces mi madre me llevaba al campo a trabajar con ellos, incluso entre semana. Entonces iba con el director y le pedía que le diera una carta dándole permiso de llevarme a trabajar con ella. O sea, es una pequeña historia para que sepan el trasfondo. El director se negaba, decía, no, no, es que es contra la ley. No, es que si usted no me da ese permiso, Juan se va a quedar en la casa, se va a aburrir, se va a hacer un sándwich, va a ver la televisión, ¿y qué va a pasar? Pues se va a aburrir más y se va a salir a la calle y se va a meter en más problemas. Oh, entonces no tiene quien lo supervise, no. Ah, entonces aquí está la carta. Entonces me llevaba y era como un, digamos, peer pressure, pero de los buenos. Llegaba yo al campo y empezaba ella, ¿aquí quieres andar como nosotros, como los burros? Fíjese que ayer hice un programa sobre la disciplina positiva Sí, y ahora la disciplina en la crianza. Pero qué visionaria su mamá, que en lugar de castigos, el castigo que le daba la escuela era muy fácil. Vete a la casa, claro, ¿quién te va a nos supervisar? ¿Quién te va a expulsaba. cuidar? No es mi problema. Uh -huh. Pero su mamá, muy visionaria, que sepa lo duro que trabajamos los inmigrantes haciendo pues los trabajos más pesados, doctor. No, y lo gritaba a pulmón abierto, así que la cuadrilla lo escuchaba y de repente ya venía otra persona. Ah, Pepe, como que te portaste mal, no, no, pórtate bien. Entonces, esa presión, pero presión de la buena, presión porque, pues, uno siquiera buenos pasos. Perdón, me pongo. No, es que es la vida de muchos Sí, jóvenes, o sea que muchas veces es no que, tienen esa madre visionaria sí, y desafortunadamente las calles están ahí y les dan incentivos que no son muy positivos, doctor. sí, entonces crecí en ese ambiente agrícola de padres que tenían poca preparación académica, pero inteligentes, trabajadores y que tenían especialmente al inicio mi madre era la visionaria. Después mi padre también se convenció y nos apoyó y bueno, esos son los resultados. Yo tenía otra visión, yo quería, primero, a mí me interesaban, había 2 cosas en la prepa, porque era indocumentado, yo no podía continuar con mis estudios, entonces, ¿Qué opciones? yo, sí, no le echaba muchas ganas, para mí habían 2 intereses, el fútbol, bueno, en realidad 3, el fútbol, la música y las muchachas, ¿verdad? Esos eran mis Sí, un intereses. joven que no había esperanzas, que no había ilusión. Claro, pero de repente entra la amnistía y nos permite asistir a la universidad y con ayuda financiera, o sea, con becas, con grants. A Dios gracias, entro yo a la universidad y yo de inicio quería yo estudiar medicina. Fui a un community college porque no tenía las calificaciones. Yo fui al colegio comunitario de Visalia, el College of the Sequoias. Allí hice un asociado en matemáticas y ciencias. Y después me transferí a Fresno State,
Allí hice licenciatura en español, lengua y literatura, después saqué credencial, o sea, lo que llaman normalistas en México, o sea, para ser maestro de la preparatoria. Eh, y en verdad que yo quedé disfusionado en la prepa porque me sentía como una pilmama, como una niñera, y yo había estudiado para otra cosa. Entonces, con los consejos de mis maestros, el doctor Cosme Zaragoza me animó a que continuara con la maestría. Y cuando terminé la maestría, después que continuara con el doctorado. Pero fue la licenciatura donde yo empecé a indagar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer. Y se me cerraron las puertas en el camino de la medicina. Y tomé una clase con un profesor, el doctor Ronald Freeman. Y allí escuché, me empapé, leí de literatura y dije, esto es lo mío. Y esto es lo mío. Y bueno, y ya no di vuelta atrás. Fíjese, doctor, de lo que comenta usted, dice, mis padres no tenían preparación, no tenían recursos, pero lo que saco aquí tenían valores muy fuertes y valores basados también en la fe, que es lo que usted está poniendo en este libro y cómo rescata la historia de este santo del cual vamos a hablar en este programa. Claro, la fe es fundamental y central, es el meollo de este libro, sin imponérsela a nadie, sin obligar a nadie. Ya hablaremos un poquito más adelante, pero sí. Si se fijan ustedes en la portada del libro, se lo voy a mostrar, que de hecho pueden conseguir este libro en Amazon, bajo Santo Toribio Confesiones. Pero acuérdense que hay muchos libros devocionales. Este es arte, esta es literatura. Entonces, y fíjese, perdón que lo interrumpa, hablando de la portada, dicen que un libro se conoce como la portada, es la carta de presentación, claro, y no debe de juzgarlo uno, porque yo cuando me llegó y le elogié así, literalmente, inmediatamente pensé que iba a ser un libro de oraciones y dije, ay, Dios mío, pero lo empecé a leer, leí el prefacio, luego leí la introducción de su parte y me di cuenta que realmente no es un libro devocional, sí, es un libro de poemas, la historia de un santo que usted intercala con la investigación que hizo claro. y de las situaciones que viven los inmigrantes y de cómo este santo se convierte en el santo de los indocumentados. Entonces hizo usted una investigación muy profunda sobre este santo, pero la portada, ¿qué significa la portada? Y luego, ¿cómo descubre usted a este santo? Miren, la portada, vamos a hablar, la portada en realidad es una obra de un mexicano, uno de los grandes muralistas. Tenemos a Diego Rivera, bueno, pero ese es José Siqueiros. Siqueiros, a Tamayo, ese es José Clemente Orozco. Ahí están los cuatro, ya los nombramos. José Clemente Orozco es jalisciense, pero no porque yo sea jalisciense lo escogí. Me gustó esto, porque aquí en realidad lo que él dice, este es el mexicano. Estos dos símbolos, la cruz que representa lo europeo, lo católico, o sea, lo religioso, y la serpiente que está engargolada representa lo prehispánico, puede representar como al dios prehispánico Cuculcán. Entonces él dice, este es lo que es ser mestizo. ¿En qué grado? Bueno, a lo mejor tú te identificas más con la cruz o más con la serpiente o una combinación de las dos cosas. Pero esto es lo que es ser mestizo o ser mexicano. Y fíjese, yo cuando la vi y ya después que leí el libro, me dio una impresión diferente. Dije, esto es lo que representa ser inmigrante. La cruz que viene uno con la esperanza de un mejor futuro y la serpiente que encuentra uno en el desierto, un montón de peligros. Así lo interpreté yo. No, y bien interpretado. Y es a lo que iba. Ahora, en este libro, lo que representa es una lucha entre el bien y el mal. En el contexto del santo representa a la guerra de los cristeros. O sea, este santo, o sea, con su fe en contra del gobierno mexicano, y no el de actual, sino en ese momento. Y en la actualidad es lo que representa la cruz de los inmigrantes y uno de los monstruos a vencer es ese desierto, ese árido que le puede representar la muerte. Entonces, es una dualidad entre el bien y el mal, es una lucha entre el bien y el mal en esos contextos. Pero mire, el libro, de hecho, ya es como internacional, incluso en su producción. ¿Qué le parece si vamos a la pausa Claro. del que nos corresponde y luego vamos a entrar de parte
a explorar este libro, que Bien. realmente es una aventura religiosa, espiritual y también de la lucha de los inmigrantes en este país y también de cómo empezamos a perder nuestra identidad, nuestros valores como inmigrantes. Entonces Claro. vamos a la pausa, regresamos. Tiene comentarios, tiene preguntas, son bienvenidas al 877-999-5432. También por Facebook Live nos puede contactar. Saludamos a Agustín en Salinas, California, que nos está viendo en Facebook Live. Muchísimas gracias. Manden sus comentarios, manden sus preguntas y vamos, regresamos en un segundo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Chuy Ramírez, un placer saludarles esta mañana en otra edición más de Comunidad Alerta. El día de hoy estamos aquí como invitado al doctor Juan Casillas Núñez, que es doctor en literatura hispánica. Y pues está presentando su libro Santo Toribio Confesiones. Recuerden de hacerle like a esta transmisión, ¿verdad? Compártala con sus amistades, dejen comentarios aquí para poderles mandarles sus respectivos saludos. Y qué bueno que nos acompaña esta mañana aquí en Comunidad Alerta de Radio Bilingüe. Vamos a continuar con más de esta plática sobre el libro Santo Toribio Confesiones. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Hoy nos visita los estudios de Salinas, California, el doctor Juan Casillas Núñez, doctor en literatura hispánica por la Universidad de California, Santa Bárbara y actualmente director del Departamento de Lenguas en Santa Bárbara City College, que viene a presentarnos su libro Santo Toribio Confesiones. Doctor, ¿cómo surge su interés por el Santo Toribio? Y yo cuando recibí el libro, creí que iba a ser, pues que los poemas eran suyos, pero luego al leer la investigación es los escritos de este santo. ¿Cómo llegan a usted? ¿Cómo llega este santo a su vida? ¿Era su mamá o su familia devotos de ellos? Sí, Santo Toribio, como ustedes saben, es santo mártir de la guerra cristera. Pero sí, una aclaración. Yo investigué a Santo Toribio y me inspiro en su vida. Entonces, vamos a retroceder. El libro está en dos partes. La primera parte es sobre un dreamer, un estudiante indocumentado que está en la universidad. Una vez que está en la universidad, pasa por una crisis existencial, por una crisis espiritual. O sea, deja de creer en lo que le inculcaron sus padres. Pero cada vez que se regresa a casa y después vuelve a la universidad, su madre le da la bendición. Ah, yo pensé que era su historia, es ficción. No, es ficción. No, parece Sí. su historia, es ficción. Claro, porque yo no soy, hay cositas que a lo mejor hay mías allí, pero el dreamer no soy yo. El dreamer representa a cualquier dreamer de ahorita. O sea, es genérico, está basado en un personaje ficticio, pero a la vez real, porque nos representa a todos los dreamers. Y el segundo personaje, la segunda parte, es Santo Toribio. Es un personaje verídico, histórico, que realmente vivió y que de hecho murió por su fe. Entonces, esas son las dos partes. La primera parte es la narrativa de este estudiante y bueno, comienza con un conflicto, se va a la universidad y recibe la bendición de su madre. En esta ocasión, su madre siempre finaliza con esta famosa bendición, pero una famosa y sagrada oración, Anima Christi, o sea, ánima de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, etc. Pero esta vez termina con una oración a Santo Toribio, el santo de los inmigrantes. Y él le dice, con que ya la iglesia se inventó otro santito. Allí ella lo reprende como madre mexicana y de hecho hay una palabrita fuerte. Y él dice, no, es que son por todos los activistas que yo estoy aquí. No, tú estás aquí por Dios.
Y él se lo sigue topando en diferentes lugares, o sea, no físicamente, como una estatua, como una estampita, y finalmente su padrino, que se encuentra un cuaderno con los poemas de Santo Toribio, se los obsequia a él porque a él le gusta la literatura. Entonces, ¿quién nos presenta esos poemas? Nos los presenta este dreamer a nosotros, él los publica porque le impactan tanto su vida y quiere que también lo impacten al lector. Entonces, ya los poemas son de Santo Toribio, no son de él. Yo me inspiro en su vida, me pongo en sus zapatos y los hago, los escribo, los redacto desde ese punto de vista. Y por eso, para darle no, gracias por la aclaración, sí. Porque yo pensé que era su autobiografía No. y pensé que realmente esos escritos se los habían entregado a usted, porque narra de una manera tan real y siendo usted de Jalisco, sí. Imaginé que era su vida este libro, pero no es ficción, todo basado en la realidad. Exactamente, es ficción. Y aquí es lo que dice el ganador del premio Nobel, Mario Vargas Llosa. La verdad en las mentiras. Entonces, esto, digamos que es mentiritas porque nunca pasó, pero a la vez es verdad porque sí nos está pasando a nosotros. Hay muchos estudiantes indocumentados que la están pasando mal, que cuando llegan a la universidad pierden su fe y que ahorita necesitamos eso. Entonces, el meollo de esta obra, vamos a darles como una comparación. En la obra de Hamlet, de Shakespeare, el personaje principal, que también se llama Hamlet, tiene una famosa frase que dice, to be or not to be, that is the question. Ser o no ser. Ser o no ser, esa es la cuestión o esa es la pregunta. Aquí vamos a darle una vuelta de tuerca un poquito. Aquí realmente la pregunta es, ¿creer o no creer? Esa es la pregunta. Entonces, esa es la pregunta que se tiene que hacer el protagonista, Natividad, José Natividad Reynoso, que de cariño ahí le ponemos Nati. Se tiene que hacer esa pregunta. Pero también es la pregunta que se tienen que hacer todos los dreamers o todos los seres humanos. ¿Creer o no creer? Ese es el meollo de esta obra, sin indoctrinar. Cada quien tiene que responder esa pregunta según su cercanía, su fe al Todopoderoso. Doctor, ¿y por qué este formato de narración y luego el poema? Porque es como en esos escritos el santo escribe la razón, las condiciones, las situaciones que lo llevan a escribir estos poemas. Por ejemplo, me gustó mucho el del niño que dice, yo no creo en Dios. Exactamente, sí. Generalmente el que escribe narrativa, escribe narrativa. O sea, hay géneros literarios. Y el que escribe poesía. Pero siendo niño, otra vez campesino, hemos mezclado muchas veces. Y yo me dije, bueno, ¿por qué no mezclar géneros literarios? O sea, aquí le doy la mayor parte de narrativa al personaje ficticio, al dreamer, a Nati. Y ya la mayor parte de poesía se la doy a Santo Toribio. Aunque es cierto lo que dices, Delia. A cada poema le precede un pequeño párrafo, como explicando o como introducción. Entonces, sí, aquí hay un sacerdote que escribe desde el punto de vista de su fe y que nos da su fe, son sus confesiones, pero hay otras personas que también dan sus confesiones, como este niño que quería ser Dios. Su hermana, que voy a leer un poema de su hermana, de Kika, de una prostituta, de una prostituta que el Santo Toribio quiere ayudarla, no sabe cómo, y le da un libro de Santa Teresa del Niño Jesús. A ella la impactan tanto estos poemas que después ella escribe un poema y se lo entrega al sacerdote porque está tan emocionada que no puede expresar lo que siente por dentro. Entonces, a manera de confesión, le da un poema como confesión a Santo Toribio, y ese se titula A Dios le gusta mi alma. Entonces, me encantó ese poema, y también me encantó el que le escribe a su madre, a su hermana. Claro, sí. Entonces, aquí hay varios poemas, pero para aquellos que digan, ¿por qué poesía? Es que la poesía es una forma simple de expresar las emociones y los sentimientos, claro, como una canción, doctor. Exactamente, mira. Que me nace del corazón decirte que yo te quiero. Claro, exactamente. Sería Juan Gabriel. Claro, y estamos pensando igual porque voy a compartir un pedacito de una canción de Juan Gabriel. ¿Por qué?
porque para darles como un equivalente, ya hemos dicho que la poesía y la música, especialmente la que tiene letra, son hermanas. Ahí en la poesía se puede expresar todo, aunque en la música nos hemos quedado cortos porque lo más popular es hablar del amor y del desamor. Y en algunas estaciones, bueno, hablamos de aquella música con conciencia social, de activismo. Pero sí, la trova que fue muy claro, pero en general, relevante. sí, en general estamos expuestos a un temario muy reducido en la música popular. Fíjese que yo crecí con los corridos revolucionarios. Claro, claro, sí. Sí, no, claro, exactamente, exactamente. Y esta que quiero, mire, para que sepan lo que es la pasión de la poesía, se los voy a comparar con una canción de Juan Gabriel. La diferencia. Ahí les va. No soy cantante, pero me gusta la música. Y va así. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Un poema cantado, ¿sí o no? Pues qué vocerrón de Vicente Fernández. No, gracias. Y esto, o sea, esa es la poesía a lo simple, que, pero muy profunda. a lo que nos gusta la poesía, eso es. Lo que pasa es que en la poesía tú tienes que leerla. Nadie te la va a cantar. Tú tienes que leerla o alguien la va a recitar. Entonces, cuando cantamos las canciones y las tarareamos, estamos cantando poesía. Exactamente, se puede, porque incluso la poesía, cuando se recita, tiene su propia métrica, tiene su propio ritmo, claro. Y nos va a recitar una, ¿verdad? Les voy a recitar uno, miren, se los voy a contextualizar. Dice, su amor, se titula Su amor es. Su amor es, que está en la página 31. Bueno, sí, en la página 31. Miren. Y aquí también tengo mis notas yo que quería platicar sobre este poema. Este es como una respuesta al Cantar de los Cantares que está en la Biblia. ¿Qué le parece si yo leo la prosa y usted lee el poema? Claro, claro. Y así, su amor es. Antes de entrar al seminario, no recuerdo qué edad tenía. En una noche calurosa me levanté a tomar agua y escuché los jadeos de mis padres. Pensé que estaban enfermos y lentamente entreabrí la puerta de su dormitorio. Sin que ellos me vieran, los vi haciendo el amor. A la mañana siguiente le pregunté a mi hermana Kika. Exactamente. ¿Y cuál es la pregunta? Así es el amor de Dios, que es el título del poema. Pero déjenme retroceder un poquito más. En Cantar de Cantares, que es la Biblia, allí hay una parte sensual o aparentemente sensual, donde dice un verso, si me besara con los besos de su boca, mejor es tu amor que el vino. Entonces uno piensa, la Biblia y eso. Sí, es que el amor, incluso el amor de los seres humanos, es divino. Pero ahí hay otra interpretación, es el amor que siente Yahvé, o sea, por Israel. Es en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento es el amor que siente Dios o Jesús, Jesucristo por su iglesia, o sea, a un nivel colectivo. Pero al nivel individual es el amor que siente Dios por el alma de nosotros. Entonces, los poetas místicos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz le llaman que el esposo es Cristo y el alma es la esposa. Y eso está muy, muy bien, es una excelente metáfora, pero yo tengo problemas con esa metáfora. ¿Por qué? Porque yo soy hombre, entonces yo no puedo ser la esposa de un hombre, de Cristo. Entonces, a un nivel, es como contestar a esa pregunta. Entonces, y es decir, bueno, es que el amor entre un ser humano y su alma, es bonito pensar que el amado y la amada, pero hay algo que no explica esa metáfora. Es algo todavía más profunda. Y ese es el poema, dice. Así es el amor de Dios. Pregunta Kika. O sea, ¿quién habla aquí? El niño. El niño, exactamente. Así es el amor de Dios. Y luego responde la hermana como... Ella me contesta. Esa, como una manera de confesión también. Ella me contestó. No. Su amor es santo, puro,
humilde, dulce, repleto de bondad, sabiduría, paciencia, eternamente persistente, amable, embriagante, indestructible, es poder y debilidad que se tiene que vivir. Y es esa manera de respuesta. Pero el amor que conocemos en el mundo mundano es el amor carnal, lo primero, pero hay muchas manifestaciones del amor. Claro. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y regresamos con más poemas que yo también los vi como oraciones? Claro, y con gusto. Ustedes que están ahí escuchándonos, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludamos a Raúl Soto, que nos escucha en Jalostitlán, Jalisco. También saludos a Juan Vázquez y a la güerita Ansaldao, que están ahí bien pendientes y bien prendidas con esta plática del libro Santo Toribio Confesiones del doctor Juan Casillas Núñez, aquí en Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Qué bien que nos acompañas en esta mañana de Comunidad Alerta, presentándote el libro de Santo Toribio Confesiones, y tenemos a nada más y nada menos que al autor del libro, doctor Juan Casillas Núñez, que es actualmente el director del Departamento de Lenguas en Santa Barbara City College. Está aquí en los estudios compartiendo pues poemas de ficción, también poemas real y claro, también conectando ahí a el soñador estudiante universitario. Continuamos en Radio Bilingüe. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Este es su programa semanal Comunidad Alerta, donde hablamos de diferentes temas. Hoy hablando de literatura con el doctor Juan Casillas Núñez, doctor en literatura hispánica por la Universidad de California, Santa Bárbara. Yo soy Delia Saldívar, estoy conduciendo la entrevista. Jesús Ramírez en controles técnicos, Mike Nelson ahí platicando con ustedes por Facebook Live. También si gusta llamarnos por teléfono, lo puede hacer llamándonos al 877-999-5432, presentando el día de hoy el libro Santo Toribio Confesiones. Y ahora con tanta tecnología, muchos ya no tenemos ni tiempo y no nos inspira a leer, pero la lectura pues es indispensable para el desarrollo de nuestra mente, de nuestro intelecto, que no nos dé Alzheimer, doctor. Claro que sí. Estamos claro que sí, ahorita recibiendo sí. mensajes inmediatos y pues por eso me está gustando presentarles libros chiquitos, pequeños, pero muy profundos. Y hoy con este libro que aquí nos presenta tan amablemente el doctor Juan Casillas Núñez. Y fíjese, antes de pasar con otro poema, doctor, yo pensé tan real que esta era su vida, su historia, que le llamé al señor Agustín Romo y le dije, oiga, usted se apellida Romo y este Santo Toribio era Romo, era su pariente. Y me dice, no, pero mi abuelita era prima del papá de Santo Toribio, porque él es de ese pueblo de donde era Santo Toribio. Entonces, qué chiquito es el mundo. Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, vayamos con estas confesiones. Sí, bien rapidito. Le llamamos Santo Toribio Romo porque hay otros dos Santo Toribios. Santo Toribio de Astorga, que es en España, famosísimo porque tiene como un cachito, un pedacito de la cruz de Jesucristo. O sea, Santo Toribio de Astorga. Y hay otro Santo Toribio en Perú, Santo Toribio de Mogrovejo. Está medio raro el apellido, pero Mogrovejo. Santo Toribio Romo nació el día que se celebra Santo Toribio Romo de Astorga y por eso le pusieron Santo Toribio. Al niño. Para diferenciarlo, nosotros le decimos Santo Toribio Romo, porque hay uno en España y hay otro en Perú. Doctor, ¿y por qué se le llama Santo Toribio de los indocumentados? Y esto es irreal. Eso es real. Miren, es importante y relevante Santo Toribio por dos razones. Ya mencioné una bien ligeramente, pero la voy a recalcar. En la guerra cristera, hubo una guerra entre el gobierno de México y la Iglesia Católica, 1920-1930.
Hay que acordarse que hubo dos etapas de la guerra cristera, en los 20 y después continuó en los 30. Entonces estaban disputando el gobierno de la iglesia el poder cultural, el poder de la creencia del pueblo. Entonces, el gobierno le impuso unas represalias inaceptables a la iglesia, como no celebrar el culto. Muchas personas, tanto laicas como sacerdotes, fueron rebeldes, renegados, y celebraban misa. Uno de ellos era Santo Toribio Romo, y por eso lo asesinaron, le costó la vida. Por eso es relevante, por ser un defensor de la fe católica. Pero en la actualidad, muchas personas afirman que un hombre con este perfil alto, blanco, con los ojos medios verdes, azules, los ha ayudado a pasar la frontera entre México y los Estados Unidos. No solamente mexicanos, incluso centroamericanos. Y les ha ayudado a pasar, les ha dado agua, comida, y unos incluso afirman que hasta dinero. Lo único que les pide es que cuando regresen, que lleguen a Santana de Guadalupe y den gracias. Cuando llegan, se dan cuenta que hay una figura, una estatua del santo, y les cae el 20 que los ayudó a cruzar la frontera un santo. Por esos milagros, en el 2000, el Papa Juan Pablo II, que ahora también lo han nombrado santo, lo denomina como el santo patrono de los inmigrantes, y es como se conoce a Santo Toribio Romo, como el santo patrono de los inmigrantes. ¿Y a usted por qué le interesó hacer esta investigación sobre la vida de Santo Toribio? Obviamente en mi casa hay personas que creen en Santo Toribio, pero para mí durante la pandemia yo veía aquellos estudiantes que tienen su fe como un tipo de fuerza, aguante, relicencia ante las adversidades. Sus estudiantes. Mis estudiantes, yo como profesor de la universidad, y lo veía y comparaba, y aquellos que les faltaba su fe, como que los veía, no solamente que se caían, a veces no se levantaban, o les costaba más levantarse, mientras que aquellos con su fe, no es que no sufrieran, no es que no la pasaban mal, pero había una fuerza interna, incluso cuando pasaban por algo muy doloroso, muy fuerte, como la muerte de un familiar, como la enfermedad de un familiar, perder el trabajo, o ellos mismos sufrir una enfermedad. Hay algo, una fuerza interna que yo no podía explicar solamente con la fe. Entonces de allí me inspiró, hacer fíjese, eso. qué bonito que durante la pandemia, porque se dice que además de la pandemia del COVID se dio la pandemia de salud mental. Claro. Y los que tienen fe, de acuerdo a su experiencia con sus estudiantes, pues estaban más fuertes, más resilientes. Exactamente. Y bueno, y de allí nacen estos poemas. ¿Y cuál era su proceso para escribir, doctor? Um, Porque además de poemas son como oraciones. Sí. Yo aquí tengo una que me gustó mucho que digo, la voy a poner ahí para mis oraciones de la noche. Sí, hay una que se llama ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Por qué escribir de un santo? Yo digo, ¿por qué no? Hay unos novelistas, poetas que se concentran en escribir sobre, qué sé yo, criminales o dictadores. Y bueno, ¿por qué no? Especialmente porque un santo ha aprendido algo y ha creado a través de su experiencia un camino hacia Dios. Entonces, podemos aprender de eso. Y al hablar de Dios hablamos del Dios y el mal, del bien y el mal, que usted también aquí lo aborda mucho. Pone a Satán como el mal y pone a Dios como lo conocemos, pero también vemos a los opresores, que es el mal, y las víctimas que estamos sufriendo esa opresión. Exactamente. Y si se fijan en los poemas, ojalá que tengan la oportunidad de leerlos, excepto el primer poema, todos son en orden cronológico, excepto el primero, porque el primero es como el eterno principio, el eterno final. Ya cuando lean el primer poema entenderán por qué. Pero todos van como desde niño, adolescente, hasta que él se recibe como sacerdote o se consagra como sacerdote, incluso ya después cuando va a morir, que sabe que va a morir y no le importa porque sabe que su fe está bien fundada. Firme. Exactamente, en Cristo. Entonces, aquí
está todavía niño. Dice, ¿quién es Jesucristo para ti? Tenía 11 años cuando quería ingresar al seminario. Tanto mis padres como el párroco de Jalostotitlán, y aquí aprovecho para mandarle un saludo a Raúl Soto, que es de Jalostotitlán. El párroco de Jalostotitlán, cuyo nombre, por respeto a su memoria, no voy a mencionar, tenía sus dudas. Mis padres pensaban que era demasiado joven e inocente para vivir lejos de casa, primero en San Juan de los Lagos y después en Guadalajara. El sacerdote no estaba seguro de mi llamado, porque a su parecer era demasiado buen mozo. Para aquellos que no entienden la palabra buen mozo, demasiado guapo. Atractivo, exactamente. De buen ver. Sí, varonil. Para indagar más sobre mi vocación, me cuestionó, ¿quién es Jesucristo para ti? En ese momento me sorprendió la pregunta y me quedé estupefacto, o sea, como paralizado. Mi silencio, según el clérigo, corroboraban sus sospechas. Medité a solas y como respuesta nacieron los siguientes versos que recité a mis padres y al sacerdote. Después nadie dudó de mi llamado. Al contrario, todos me apoyaron. Mi padre, que era mi mayor detractor, hasta vendió un terreno a don Tranquilino Ramírez Martín para costear mis estudios en el seminario. Y la explicación está más extensa que el párrafo. El poema. El poema es cortito, pero es el único poema que es un caligrama. ¿Qué es un caligrama? Un caligrama es un poema que toma la forma del contenido. Por ejemplo, si hablo del amor, a lo mejor hago mi poema en forma de un corazón o de una flor. Bueno, ¿cuál es el símbolo más indicado para el cristianismo? Pues suena como una cruz, ¿no? Exactamente, una cruz. Aquí Y es exactamente, entonces. Caligrama. Un caligrama. Hasta lección de literatura nos está dando. Un caligrama, doctor. exactamente. Entonces, ese es el caligrama, y aquí les va. Acuérdense que es en forma de una cruz. Él está contestando esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y la contesta con un poema. ¿Quién es Jesucristo para mí? Él es la salvación, sabiduría y potencia que como, bebo, respiro, siento, pienso, vivo, y el amor que quiero recibir y dar. Y ese es el poema, ¿Quién es Jesucristo para mí? Fíjese que a mí también me gustó este poema donde habla de su hermana y su mamá, porque es un respeto por las mujeres y el valor tan importante que tienen las mujeres en las vidas de los hombres. Claro, exactamente. Tanto que incluso también aquí hay uno, así se titula, a la Madre de Dios, o sea, a la Virgen también. O sea que lo central en la vida de Santo Toribio, aparte de Dios, son las mujeres. Doctor, ¿y cómo decidió usted los temas que iba a abordar en cada poema, en cada oración? Porque también veo aquí uno que habla mucho de la compasión por los necesitados, por los caídos, por aquellos que tienen menos. En este de Amanuense de tu amor. Amanuense de tu amor, exactamente. Pero ¿qué le parece si vamos a la última pausa claro y regresamos sí. con ese poema? Y pues cántenos otra cancioncita, ¿no? Mire. Ya con esa voz que tiene, así como de poemas. ¿Ahorita o después? Después de la pausa. Claro que sí. Sí, pues aquí también artista y combinando la poesía cantada. Muchas gracias. Regresamos en un momentito. Gracias por sus saludos. Pónganos un like por ahí en Facebook y también si quieren llamar aquí, estuvo un radio escucha platicando con Chuy al 877-999-5432. Regresamos en un momento. Esperando que estén disfrutando de la plática el día de hoy, que contamos con la presencia del doctor Juan Casillas Núñez, que es el escritor de este libro que recientemente publica, y ya lo pueden buscar ahí en las diferentes plataformas donde pues se venden esta clase de artículos. Santo Toribio Confesiones es el título, ¿verdad?
nos está hablando de estas historias y también pues la poesía, historia y también pues aquí compartiendo sobre la razón por la que él está escribiendo este libro. Vamos a continuar con esta última pausa. Déjenos aquí sus comentarios. Nos pueden llamar también aquí a cabina 1877-995. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org, también presente ahí en Facebook Live. Estamos transmitiendo este programa de literatura el día de hoy en Comunidad Alerta. Soy Delia Saldívar. La edición de hoy se produce con el apoyo de The James Urban Foundation de nuestra serie Staying Together, Estando Unidos. Nos visita a los estudios de Radio Bilingüe en Salinas, California, el doctor Juan Casillas Núñez, presentándonos su libro Santo Toribio Confesiones. Él es actualmente director del Departamento de Lenguas de Santa Bárbara City College. Él es doctor en literatura hispánica por la Universidad de California, Santa Bárbara. Y pues muy contenta de estar hablando de literatura y gracias a ustedes que están ahí interactuando con nosotros, promoviendo la lectura, promoviendo pues a nuestros escritores latinos aquí en Radio Bilingüe. Doctor, ¿usted cómo se siente como inmigrante y dreamer en esta situación que vivimos ahorita? ¿Y por qué escribe este libro de un santo que pues es el patrón de los indocumentados? Es para mis dreamers. Agárrense de su fe. Tenemos un jefe. No es el que está ahorita en la presidencia. Agárrense de su fe. Y cuando se agarren de su fe, van a saber que nosotros somos los jefes de nuestra vida. Nosotros dictaminamos qué hacer con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro amor. Este es pasajero. Y no lo digo, no, yo viví en carne propia ser indocumentado por muchos años, por más de una década. Y cuando uno se aferra al Todopoderoso, hay soluciones. No se me desesperen. Y esa es mi contribución para los dreamers, para que tengan esa gotita de esperanza, para que se aferren a lo bueno, no se desesperen, no se vayan por caminos falsos de la violencia, del alcohol, de la drogadicción. Aférrense al que, bueno, yo siempre digo, yo no lo sé todo y yo no lo puedo todo, pero yo me aproximo, yo me acerco al que lo sabe todo y al que lo puede todo. Esta es mi contribución para dar esperanzas, para fomentar que el camino solamente lo marca el Todopoderoso. Y fíjense que este programa no es un programa religioso ni de fe, es un programa de literatura, pero sin embargo estamos enfrentando muchos desafíos en estos momentos. Claro. Y en otros programas que he hecho sobre salud mental, los expertos dicen que las personas que tienen fe son más fuertes y más enfrentan con mayor valentía los momentos difíciles. Y el doctor hoy nos presenta este libro con poemas de este Santo Toribio, por supuesto escritos aquí por el doctor Casillas. ¿Qué le parece si saludamos a Núñez, a Arasandúa desde Sacramento? No vi el primer nombre, Chuy. De su ahijado, también saludos, a ver dónde estás. Va a ser a su ahijado y primo. Jedi, sí. Sí. Núñez Aranzazú, sí. Y también a saludos a Jorge Mendoza, Guadalupe Figueroa, que nos está escuchando en la ciudad de Hollister, a Mayela Uribe, saludos a María Prado, Mona Heli, y también Elda Veleta, que nos están escuchando en esta transmisión que tenemos presentando el libro Confesiones de Santo Toribio. Y le digo, yo honestamente pensé que eran poemas y oraciones de Santo Toribio, y le dije esta que encontré, que habla de los más necesitados. Dice: yo le canto a las víctimas de la guerra, a los torturados desaparecidos, a los niños abortados, abusados, a las mujeres violadas, maltratadas, a los ancianos abandonados, a las víctimas de las epidemias, de las catástrofes, a los inmigrantes rechazados, a los que se han suicidado, a todos los inmolados sacrificados por nuestra maquinación social. Qué curioso, Delia. Mira, me ha tocado la bendición de presentar este libro en 2 ferias de talla internacional. Tuve el gusto de presentarlo en
en la República Dominicana, en Santo Domingo. Y la escritora que nos presentó fue precisamente el poema que escogió. Y qué curioso, yo ese poema obviamente me inspira, pero yo lo veía como un poquito muy fuerte y yo decía, tengo que darles una versión más suavecita de estos poemas, pero es curioso que las mujeres que han leído ese poema es el que me dicen, este me encantó. Es que la realidad no es suavecita, doctor, Sí, la sí. realidad es dura y no hablamos, callamos de lo que está pasando. Por aquí yo le canto a las mujeres violadas, a las mujeres maltratadas, a los niños abortados, a los niños abusados, o sea, son temas tabú, temas de lo que no se hablan, pero que están pasando en nuestra sociedad, doctor. Claro, y bueno, no les voy a decir, pero lean ese poema, se llama Amanuense de tu amor. Una palabra nueva para mí, que ya supe qué significa también. Claro, claro. Y bueno, entre todos aprendemos todo. ¿Qué le parece si vamos con Ernesto Aguilar, que está en la línea y quiere saludarlo? Claro que sí. Ernesto, lo escuchamos. Lo están felicitando, doctor. ¿Qué tal, Ernesto? No tenía los audífonos puestos. No tenía los audífonos puestos el doctor, pero ya adelante, lo escuchamos. ¿Cómo se siente cuando escribe usted, Ernesto? Cuando pone en poema o en los versos, ¿qué siente usted? Pues, bueno, le agradecemos, don Ernesto. Algo más que quiera en 30 segundos, porque se nos acaba el tiempo y también tenemos a Guadalupe que quiere. Le agradecemos. Ahora vamos con Guadalupe. ¿Algo para el son Ernesto, doctor Don Casillas? Ernesto, muchísimas gracias y no se preocupe por no haber estudiado. Acuérdese que los mejores compositores nunca estudiaron. Ahí tenemos a Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, etcétera. Así que cuando Dios toca a una mente, a un corazón, va a componer. Así que eso está de más. O sea, claro que cuenta la preparación, pero entre los mejores compositores de música y de letra hay muchos que nunca estudiaron. Así que usted siga componiendo y ojalá que algún día escuchemos más de sus composiciones y nos toque conocerlo y saludarlo en persona. Muchas gracias. Vamos con Guadalupe, 2 minutos, Guadalupe, que se nos acabe el tiempo y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Lupe. Y fíjese que en la primera parte, Nati
dice, me convertí en ateo, pero mi mamá siempre me seguía echando la bendición. Sí. Y yo le decía, pues no es por gracia de Dios, es porque yo le puse ganas. Acuérdense que, miren, también mi libro está en conversación con otras obras maestras, y una de las obras maestras es las Confesiones de San Agustín. Y ahí en sus confesiones era su madre, Santa Mónica, que le ayudó a la conversión. Pero este libro no es para proselitar, no es para intentar indoctrinar o convertir a nadie. Es una obra de arte que el punto es retarte, creer o no creer. Y la persona individual tiene que decir sí o no, porque el Todopoderoso es, o Todopoderosa es un creador, una creadora que no nos obliga. Y fíjese, doctor, nos quedan exactamente 2 minutos y tenemos que despedirnos, pero el último poema se llama El Coyote, y el poema que aparece ahí es de un retablo de que está en la capilla de Santo Toribio, de una mujer que lo deja ahí. Exactamente. Mire, cuando llega, bien rapidito, porque sé que no vamos a recitarlo porque es más extenso, pero este poema es de una mujer que es indocumentada, cruza la frontera por ayuda de Santo Toribio, hace ese peregrinaje de regreso a Santana de Guadalupe, esta vez con una doble intención. La primera es dar gracias a Dios, dar gracias al santo por interceder por ella, pero tiene una segunda petición, es pedir por su hija que está sufriendo de anorexia. Y esto es real. Sí, gente regresa a poner sus retablitos ahí donde ponen sus actos de gracia, ponen sus peticiones. Esto es verdad, o sea, me invento otra vez a esta personaje, y sí, se conoce como el Santo Coyote o el Santo Pollero también, porque nos ha ayudado a gente a cruzar la frontera. Nos iba a cantar un pedacito y luego ya nos despedimos. Miren, hay una canción que a mí me inspiró, que cambió mi vida para siempre, bueno, se titula El Plebeyo. Y esta canción fueron los versos que yo creo despertaron en mí esta ansiedad, esta inquietud, esta inspiración por escribir. Se titula El Plebeyo, que no es una canción mexicana, es una canción... Nos quedan 30 segundos, doctor. Tenemos que hacer una segunda parte. Perfecto, miren. El amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Con eso despedimos al doctor Juan Casillas Núñez, doctor de literatura hispánica por la Universidad de California, que vino a presentarnos el libro Santo Toribio Confesiones, que lo pueden adquirir en Amazon. En Amazon o directamente en la casa editorial La Pereza Ediciones. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Escucha Radio Bilingüe, radiobilingüe.org. Muchísimas gracias.